Primer libro de la Biblia es Mateo, el del Nuevo Testamento, perdón. Así que no se puede perder nunca. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo es un libro apuntado a los judíos. Los evangelios, para los más nuevos, es una historia contada por alguien que lo escribió. Dos eran discípulos directos de Jesús, otros dos no lo eran directos, pero se sumaron después a la causa. ¿Me sigue? Entonces cada uno te está mostrando algo distinto. Un ejemplo, yo te puedo mostrar desde acá, si estoy viendo el púlpito, te puedo mostrar 2 vasos de agua, 2 pañuelos con moco y 2 pañuelos limpios, ¿verdad? Y usted va a decir, ¿dónde está eso si yo no lo veo? Porque yo estoy viéndolo desde este punto de vista. Esto es lo que muestra Mateo. Marcos muestra lo mismo, pero mirando de allá. Usted me va a decir que hay un logo de la iglesia y que es la madera que pintó hace como 8 años el hermano Eduardo Emiliano Villalba, ¿verdad? Que hizo un toque marmolado, ¿verdad? Él hizo un toque marmolado. Tengo como una copla acá, chicos. Y cada uno va a ver algo distinto. Esos son los evangelios. Por eso cuando usted lee, siempre lea, vio que cada una de las citas bíblicas o los títulos generalmente tienen citas chiquititas diciendo que también este pasaje está en otro lado. Eso a usted le va a permitir entender más de lo que se está hablando o tener una comprensión más amplia de lo que se está hablando. Amén. Recuerde que la victoria no está en leer, la victoria está en entender. Vamos de vuelta, la victoria no está en leer. ¿La victoria está en qué? Recuerde eso que es importante. Si usted no entendió, por más que lloró 4 horas acá y no entendió, a usted no le sirvió. A usted le sirve lo que usted entiende, porque lo que usted entiende es lo que usted va a practicar. Amén. Entonces, y Dios siempre va a solicitar lo mismo. Y Dios no hace cosas como que las cosas que tengo que hacer yo las hace Él. Dios no. Dios enseña la palabra. Tengo algunos tips que les voy a dar ahora, muy rápido y muchos. Pero quiero ir primero con esto. Mateo, les dije, capítulo 13, es la parábola del sembrador. Es una parábola conocida para los más viejos de la iglesia, donde Jesús salió a sembrar. La voy a contar rápido y después voy a explicar el concepto. ¿Vamos? Dice, me voy a leer desde el 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó, ¿qué cosa? Mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba ¿dónde? En la playa, y les habló muchas cosas por historias comunes, parábola. Una parábola es una historia común que tiene una enseñanza que quizás no es muy profunda, pero es fácil de entender. Amén. Si nosotros diríamos hoy, te mostraríamos, no sé, algo práctico que no está en la palabra, simplemente lo hacemos con una motivación que vos puedas tener. No es que no queremos enseñar la palabra, es que a veces ciertas enseñanzas necesitan algún tipo de ejemplo de afuera que te permita graficar lo que está intentando explicar la palabra. ¿Se entiende? Esto no es un trabalengua que dije, pero les hablaba con historias comunes para que ellos puedan comprender. Amén. Entonces le dice, y se sentó mucha gente, dice el 2, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador, el que tiene las semillas, el sembrador es Dios, salió a sembrar, y mientras sembraba la palabra, las semillas, la Biblia, la palabra, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, dice la Biblia que se secó. Y parte, cuenta la historia Jesús, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y esa buena tierra tiene una característica, que dio fruto, el cual a 100, el cual a 60 y cual a 30 por uno. Y dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, el que puede entender lo que estoy enseñando, que oiga, ¿verdad? Entonces después Dios sigue enseñando, enseña otras parábolas, enseña la parábola de la cizaña, y también de alguna manera explica la parábola. Cada vez que Dios enseñaba algo, enseñaba, pero no lo explicaba todo. Tomaba un tiempo para que al discípulo explicarle de manera especial. Porque no todo lo que enseña la Biblia usted lo va a captar rápido. Por eso es tan importante la escuela, por eso es tan importante el estudio, la palabra.
palabra. Por eso es tan importante el racimo, por eso es tan importante que usted medite en la palabra de día y de noche, para que lo que Dios quiere explicarle, quizás no lo tenga en la primera lectura. A veces no es tan importante que usted lea todo el Evangelio, es importante que usted lea el capítulo, el pasaje y lo entienda. Amén. Siempre, igual que cuando escuchamos el mensaje, no es que estuvo bueno el culto porque usted lloró, porque yo sé, porque hay algunos hermanos que cuentan chistes, yo cuento chistes, me copio del hermano Mariano que cuenta chistes, a otros son más serios, por decirlo, aunque Emilio era más serio y también ahora está contando chistes, ¿verdad? No es por cuánto usted llora ni cuán motivado está. En realidad, lo único que usted va a sacar de la palabra, o lo máximo, o lo primero que tendría que mirar de la enseñanza es cuánto entendió. Porque si usted lloró, si usted se siente perdonado, pero no entendió, pero si usted de alguna manera se sintió emocionalmente tocado y tiene ganas de hacer cosas, pero no entendió, usted va a volver a caer en el mismo error y Dios va a tener que sacarlo del mismo pozo donde lo vino a sacar. Por eso la Biblia nunca ofrece un poder sin entendimiento. Dios ofrece entendimiento. Amén. Dios no te ofrece, escuchá lo que te voy a decir, sacarte de donde estás. Dios te ofrece la palabra. Si entiendes la palabra, ese entendimiento va a hacer que practiques lo que la palabra te enseña. Y ese practicar te va a sacar del problema donde estás. Dios no es un sacador de problemas, no es que yo lo invoco para que me saque del problema. Dios es Señor. Y la segunda característica que puedo nombrar hoy es que es maestro. ¿Por qué es Señor y maestro? Primero porque Él manda, y segundo porque Él está dedicado a enseñarte para que entiendas. Si una persona no entiende, sigue estando en la misma condición. Y nos está pasando como iglesia, al hablar con los pastores, al hablar con los líderes de la iglesia, de que a veces estamos aconsejando el mismo tema 100 veces. Y a veces aconsejamos lo mismo, y hoy voy a dedicar a eso, hoy voy a hacer una charla medio amena, así como hablamos entre hermanos, no tanto una prédica, y seguramente hoy no va a llorar, pero sí espero que usted entienda la importancia de entender. La importancia de que usted no le digan lo que usted quiere escuchar, ni tampoco la idea es que le pongan los puntos. Porque un reto tampoco es beneficioso si usted no entiende el reto. Siempre es si yo logré que entienda lo que espera la Biblia, que vos entiendas. ¿Entiendes? Un trabalengua, pero la Biblia cuenta en Mateo 13, y en especial del 19 al 23, te cuenta el pasaje de cómo también Él va explicando aparte a sus discípulos, porque ellos no entendían lo que venía hablando. Tampoco entendieron cuando les habló que le pedía al rico, al joven rico que le pedía, ¿se acuerdan? Que le pedía que deje toda su riqueza y venga y entre, y uno de sus discípulos dice, esto es imposible, ¿cómo vamos a hacer para entrar al reino de los cielos, verdad? Y él le dice que es más difícil que entre un rico en el cielo que entre un camello por el ojo de una aguja, que no habla de la aguja, sino una puerta chiquita que había en la ciudad que se llamaba ojo de aguja, ¿verdad? Pero para ellos entendía, siempre explicó aparte, porque no alcanza con entender un mensaje o escuchar un mensaje, usted necesita entenderlo. Por eso recuerde esto, de que escuchar 100 mensajes no lo hace entendido. Escúchelo 1, 20 veces y eso lo va a hacer entendido. Amén. Entonces, quiero empezar diciendo que todos los que enseñamos acá tenemos que dedicarnos no a tener sermones nuevos, ni a sermones copados, ni frases que la gente llore o se quebrante. Estoy hablando de los racimos, estoy hablando de la escuelita, estoy hablando de los padres que les enseñan a los hijos. También son maestros, son los principales maestros. Nosotros tenemos que aprender a repetir, confirmar, repetir, confirmar, repetir, confirmar. Hasta que el hijo, hasta que la esposa, hasta que el discípulo lo entienda. Porque predicar cosas nuevas no hace crecer a la gente. Lo que hace crecer a la gente es que lo poquito que le enseñé a Justin lo practica. Le hemos hablado del servicio, de pagar el precio. Vio a la pastora cocinando pizza para la maestra, para la cocinera, y se quedó con ella el viernes hasta las 12 de la noche esperando que ella, para que no quede sola. Hay gente que no entiende, lo va a ver, le vas a hablar 20.000 veces y hasta tiene lugares dentro de la iglesia y corre a su casa enseguida corriendo porque por 2 minutos, y deja a veces a mujeres acá en la iglesia cerrando sola la puerta, la llave, y tenemos que decir 1000 veces, hermano, porque hay ciertas cosas que hasta que no lo entienda, no se le hace luz en la cabeza. ¿Cuántos me entienden esto?
Entonces, yo me puse acá, busque conmigo ahora Romanos 3:11. Romanos 3:11. Romanos está ahí después de Hechos. Hechos de los Apóstoles, Romanos, capítulo 3, versículo 11, dice así: no hay qué cosa, no hay quien qué. Y luego dice, no hay qué. Vamos todos, no hay qué. No hay que busque a Dios. Yo siempre me gusta, para entender la cita, la hago leer de atrás para adelante. Yo digo, ¿por qué no hay quien busque a Dios? Porque no hay quien entienda. Y cuando uno no entiende, ¿no qué? No busca a Dios. Me gusta, yo le leo así. Alguien me enseñó en algún momento y lo aprendí. Mi formador me enseñó a mí. Y yo me repito, de que hay que leerla de un lado para el otro, preguntarle 20 veces lo mismo. A veces el problema no es que no encuentra a Dios, gente que busque a Dios, sino que no hay quien entienda. Entonces nos pasa a nosotros como padres, que como nos vemos orando a nuestros hijos, le decimos, tenés que orar, tenés que orar, tenés que orar, tenés que orar. Si no orás te reviento, te rompo la cabeza, si no orás. Algunos se van hacia el extremo, ¿verdad? Te voy a dar con el cinto, te voy a dar con la escoba, te voy a tirar con la chancleta azul esa, las grandes. Mi mamá me tiraba, el método de mi vieja me mostraba la chancleta y yo decía, sí, ya entendía, ¿verdad? Y probamos, pero la exigencia no lo vuelve al hijo buscador. El hijo responde bajo la presión y solamente lo hace bajo la presión. Pero como no me tome el tiempo de enseñar, porque exigir es más fácil que enseñar, yo estoy continuamente exigiéndole a mi esposo el cambio, exigiéndole a mi cónyuge el cambio, exigiéndole a alguien el cambio, porque exigir es más fácil que enseñar. Porque para enseñar primero uno lo tiene que entender. Podría decir de que una persona que no entendió nunca le puede enseñar a sus hijos si no entendió. Nunca puede guiar a su familia si es un padre que no entendió. Puede tener ganas de guiar a su familia, pero nunca lo va a llevar a buen puerto. Porque para entender cuál es el buen puerto debe invertir tiempo en la comprensión del concepto. ¿Me siguen hasta acá o no? Romanos 13:11 dice que no hay quien entienda. Y la consecuencia es que no hay quien busque a Dios. Y yo digo, no hay quien busque a Dios, no es porque no hay presión de la iglesia, es que la presión logra mucho, pero no lo logra durar, o sea, algo que sea durable o perdurable. Porque mi presión se acaba de hacer, mi hijo deja de hacer la cama. Si yo presiono a mi hijo con la cama, le digo, si no haces la cama, no jugás a la Play. Entonces mi hijo va y hace la cama. No hace la cama porque su pieza es un desorden, o mi hija, o quien fuese, ¿verdad? Lo hace por mi presión, no es porque tiene ganas. Recién cuando yo me tomo el tiempo, me siento y le explico lo que es vivir en el desorden, lo que significa que las cosas estén tiradas para todos lados, que las cosas están sucias, Recién después que me tomo tiempo y le explico y lo entiende, ese hijo va a hacer la cama sin que se lo pida. Y lo va a hacer mucho más tiempo que bajo mi presión y mi amenaza. Y nos está pasando con mi iglesia de que estamos viendo de que ya hemos probado que a punta de cañón, decía que era lo tuyo, ya probamos que a punta de cañón vos no cambiás, decirle, ¿verdad? Entonces vamos a probar la manera bíblica, la de enseñar de tal manera que yo lo pueda entender, que yo pueda el concepto conocer, que yo pueda discernir, intuir, que yo pueda aprender, que yo pueda, de alguna manera, como venimos siempre hablando, pasar ese lugar donde todavía no lo vi. Es como ver lo nuevo, que diga, wow, tenés razón. Me lo dijeron 20 personas distintos, pero no entendí. Pero me lo dijo tal persona que vino ungido y tenía claro el concepto. Cuando uno tiene claro el concepto, baja claro el concepto. Cuando uno no tiene claro el concepto y quiere enseñar, difícilmente el de abajo entienda algo. Entonces comienzo diciendo de que Dios, aún a Dios se le complicaba y Dios tenía que enseñarle a sus propios discípulos, aparte lo que significaba la parábola de la cizaña, aparte le tenía que enseñar la parábola del sembrador, aparte le tenía que explicar de que muchas cosas no se aprenden simplemente con decirlo una vez, sino que uno, por eso dice la Biblia que debo meditar de día y de noche. ¿Cuántos me entienden? Estoy redundante hoy, me levanté redundante, estoy hablando 20 veces lo mismo, pero ahí estamos. Y última cita, quiero que busque conmigo,
Isaías, Isaías 1, versículo 3. Si no entiendo, no busco. Isaías es un profeta, la Biblia mayor por la cantidad de capítulos que tiene el libro. Y está hablando de Israel, ya que Isaías es alguien llevado a predicarle, a profetizarle a Israel, a guiarlo. No había Biblias en aquel momento. Y los profetas eran el instrumento de Dios de exhortación, de aliento, eran los que iban a hablarles del futuro, de lo que iba a venir, cuando no estaba el Espíritu Santo. Todavía hay profetas, pero hoy son poco usados porque el profeta ha sido reemplazado por la voz del Espíritu Santo que está dentro de nuestros corazones. Él es nuestro profeta y la palabra profética es la palabra, dígame amén. Generalmente el profeta debería ser usado con la gente que no viene a la iglesia para advertir, no con la iglesia, porque se supone que sos la iglesia porque el Espíritu Santo está dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Y dice el 1.3, dice una frase que me gustó para empezar, dice, el buey conoce a su dueño, hablando del conocimiento que tiene una persona, un animal con un cerebro pequeño, sin la capacidad del hombre, ¿verdad? El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre, el lugar donde duerme de su señor. Y dice, luego dice, Israel, que es mi pueblo, ¿qué cosa? No entiende. Y la consecuencia, a mi pueblo le falta algo importante. Mi pueblo no tiene, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Saben qué significa conocer? El conocer, yo adquiero ese saber que viene por medio de la lectura de la palabra y de la enseñanza, eso de conocer. El conocer orienta mis pensamientos, inclina mi postura hacia que yo decida algo, porque como conozco cómo es, ya sé qué hacer. Amén. Me acuerdo cuando vinieron acá la primera vez, pusimos el termo, no es el termo, el bidón de agua allá, y hay una palanquita que es con agua caliente y una palanquita con agua fría, ¿verdad? Entonces, pero no está enchufado porque es de plástico, así que solamente salía agua fría el primero. Así que la gente venía, preparaba el mate, iba y pasaban el rojo, pero como no entendían de que tendría que estar enchufado el aparato para tener agua caliente, lo único que sacaban agua fría. Hasta que alguien venía y le decía, no, hermana, no está enchufado, este no es eléctrico. Entonces solamente el eléctrico calienta el agua y la hermana hacía, se le hacía luz, se le prendía una lamparita, ¿vieron como los dibujitos? ¡Pac! Y dice, ¡wow! ¡Wow! Y ya la otra preguntaba, ¿es eléctrico este? Ahora pusimos un eléctrico que usted puede cargar algo caliente y puede tener algo más frío en el otro, porque ya conoció. A veces la práctica te hace conocer. A veces, si no hay alguien atrás, al lado, y te dice, no, hermana, y no te explica el procedimiento, esa persona no adquirió el entendimiento. Yo estoy hablando 20 veces lo mismo. Pero ¿cómo puede ser que una persona vuelva a la esquina sabiendo que ahí le van a ofrecer droga? Cuando tiene a sus hijos llorando por la droga. Pero ¿cómo puede ser que la hermana se juntó de vuelta con la amiga y está murmurando de las mismas personas de siempre? Tiene 15 años en la iglesia. Es que viene a la iglesia, escucha el sermón, pero lamentablemente no tuvo el tiempo o no le preguntó a su maestra o maestro, contame un poquito, ¿qué opina Dios de los que murmuran? ¿Qué opina Dios de los que chumean? De los que hablan mal de otros. ¿Qué opina Dios? Alguien tiene que tomarse el tiempo. Vamos a dar estas definiciones y arranco. Entender significa comprender, significa captar el sentido de algo. Dios necesita que lo comprendas. Dios te enseña la palabra para que lo comprendas. Dios te enseña las palabras para calmar tu conciencia. Dios necesita que Luca entienda. Si Luca no entiende, cometerá los mismos errores una y otra vez. Sin embargo, no es que Dios no esté. Dios no ofrece poder antes que saber. Dios primero ofrece el entendimiento. El entendimiento hace que la persona pueda darse cuenta que está bien y que está mal. Entender significa conocer, significa, como dijimos hace un tiempo, entrar a un lugar nuevo donde antes quizás no entendía, pero una vez que entendí es como que pasé a ese lugar y pude contemplar lo que antes no contemplaba. Quizás antes le decía bruja a mi esposa, capaz que antes le decía, tenía gestos que parecían que eran de cariño, la bruja,
pero sin embargo la denigraba a mi esposa, hasta que Dios me enseña a tratarla bien a mi esposa, y Dios me dice que debo tratarla como un vaso frágil. Y a veces lo leo 20 veces como un vaso frágil, delicado. Pero y luego, no es una vez que se rompe. No aprendemos a veces por lo que se rompe. Alguien tiene que explicarme, alguien tiene que enseñarme hasta que yo logre entender el trato que debo darle a mi esposa, que no es el mismo quizás que le daba a mi padre a mi madre. Lo que pasa es cuando uno aprendió de lo que vio, viene a Dios y se encuentra con otra versión. Y bueno, ¿y qué enseñaste? Enseñé cómo tratar a la esposa. Muy bien. ¿Lo aprendieron? No, no lo aprendieron, pero ya lo escucharon. Si se van al infierno, allá ellos. No, hay que repetir y confirmar. ¿Hasta qué? Hasta que la persona empiece a tratar bien a su esposa. Tome un tiempo y le digo, hermano, te amo. Siempre le digo yo, ¿conocen? Cara de dulzura y rigidez. No, hermano, con dulzura. No, hermano, ella es una princesa, Dios la ama. Ella es la niña de sus ojos, ella la ama. Y vos sos un príncipe, vos sos un caballero. Vos antes representabas a la calle, ahora representás a Cristo. Sos su embajador. Dios mismo vive dentro tuyo. De tu boca no salen pavadas, de tu boca ahora salen verdades. Sale aliento, sale motivación, sale esperanza, sale palabra de fe. De tu boca sos antes una vieja vida, y hoy tenés una nueva vida, porque la Biblia dice que a tu esposa hay que tratarla como un vaso frágil. Y yo le digo brujita nada más, le digo brujita, le digo negra, le digo gorda. No le digas gorda a tu esposa, porque por más que ella se ría, la estoy lastimando. No le digas gordo a tu esposo, al pastor no le digan el pastor gordo, ¿verdad? Díganle, ¿cuál pastor? Como me dijo uno, un nene le dijo, no, dice, dibujó un dibujo y me hizo el pastor gordo. O otro salva que anda ahí que dijo, la mamá estaba poniendo otras prédicas, dijo, no, el pastor gordito, poneme a mí. Bueno, me gustó porque es como que me puso a mí, ¿verdad? Pero a veces pensamos de que lo decimos no lastima y lastima. Me la pasé toda la vida lastimando, me la pasé toda la vida, o al revés, alentá a tu hijo, animá a tu hijo. Ponerle el brazo en la espalda, decirle que lo amás, decirle que es importante, decirle que lo querés, pedirle perdón por las cosas que no hiciste, porque no estuviste, pedirle perdón porque aquel día maltrataste a su mamá, él se la guardó acá, la tiene. Pedirle perdón a la madre delante de él, pedirle perdón a tus hijos para que tus hijos suelten la mugre. Si no les enseñamos y si no aprendemos a hacer lo que la Biblia dice, no mejora la condición familiar. Alguien tiene que enseñarnos, y el Espíritu Santo que está dentro nuestro, cada vez que leemos la palabra, si en realidad queremos aprender, nos muestra nuestra condición y lo que pasa en la familia. Pero no mejoro por venir a la iglesia, no mejoro por escuchar mensajes, mejoro porque entendí el mensaje que escuché cuando fui a la iglesia, cuando me congregué, porque entendí, porque practiqué lo que entendí, porque todavía no sé hacerlo bien, pero sé lo que tengo que hacer. Porque estoy aprendiendo qué cosas tengo que dejar de hacer. Entender es comprender, es interpretar el ánimo, es como interpretar el ánimo de Dios. Dios no está buscando, lee esto y te vas a sanar del problema que tenés de salud. Eso es mentira. Vení a la iglesia que te vas a sanar del cáncer. Eso es mentira. Vení a la iglesia que Dios te... ¿Sos soltera? Son todos lindos en la iglesia, vení que tengo un montón de solteros para vos. Y la hermana se pegó un baño, se peinó, dijo, hoy engancho a algo en la iglesia. Eso es mentira. Hay algunos que están cuchicheando, saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Una hermana me dijo, no, pero ahora hay más. Se está poniendo lindo la cosa, me dijo una hermana que está acá, que recién me estaba mirando. Señor, sacame de acá. No te puedo sacar de acá. Te tengo que hacer entender por qué estás acá. Y luego te voy a ayudar a salir de acá. Pero si salís de acá sin mostrarte cómo llegaste acá y entender cómo estás revolcando en el mismo vómito que te revolcaste toda la vida, si no, hasta que no lo entiendas, no vas a lograr la transformación que esperás. ¿Cuántos me entienden esto?
No sé cómo entrar ahí, pero voy a entrar. El gran problema, miren, busquen todos conmigo Ezequiel 44, Ezequiel Antiguo Testamento a la mitad, Jeremías, Ezequiel. 44 es un pasaje que usamos mucho, es un pasaje precioso. Ezequiel 44, estoy buscando mi Biblia con la mano izquierda y es un error, ¿verdad? Porque soy derecho. 44, versículo 2 y 3. No, no es esta cita. Vamos a leer el 23, es el 23, 44, 23, ¿lo tiene? Y le dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué? Entre lo que es santo de Dios, apartado para Dios, y de lo que es profano, lo que es común. La tarea del sacerdote no es decir lindas prédicas ni enseñar. La tarea del sacerdote no es orar por los alimentos en la casa. La tarea de la madre no es comprar cosas ricas ni festejar un baby shower. La tarea de una mamá es sentarse con el hijo y enseñarle, porque esa es la función sacerdotal que llevamos adelante los varones en primera instancia y las mujeres que le enseñan a sus hijos. Y las mayores dice que deberían enseñársela a las menores. Y la más vieja debería enseñársela a la más nueva. O los maestros de racismo, los predicadores que tenemos en la iglesia o en la escuela, o donde sea, estamos enseñándole a nuestros hijos. ¿Cuánto entienden esto? ¿Qué enseñamos? ¿Pasajes lindos de Jesús? No. Les tenemos que aprender a enseñar ¿qué cosa? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Y les enseñarán a discernir entre lo que está limpio y lo que no está limpio. La meta no es que la gente diga qué bueno estuvo el sermón, predica corto. Hoy predicó corto el pastor, eso nunca va a pasar, ¿verdad? Pero dice, hoy predicó muy largo el pastor, no entendió. Está más preocupado a veces por el horario del culto, está más preocupado por si entendió o no entendió. Debería estar orando por tus adolescentes que están acá adelante. Debería estar preocupado, porque no le enseñó. Esto es como tener a mí, yo hablo de santidad porque tú 20 años y mi hija usa minifalda. No hay permitidos para minifalda, porque yo entiendo qué miran los varones cuando mi hija tiene una minifalda. Ya lo entendí. Y ya entiendo cuando mi hijo se acostumbra a mostrar minifalda o el ombligo, o los pechos. Batistuta y canigia. Yo no me opongo. Bueno, yo quiero que entiendan que cada vez que quiero corregir, no hay una buena respuesta. Entiendo por qué la gente no quiere corregir, pero hay que tomarse el tiempo para saber enseñarle qué está bien, qué no está bien. O nenes en la iglesia de 11 años, nenas de iglesia de 12 años, correteando a nenes de 11, 12 años. Algo no está bien. Hace poco una hermana de la iglesia la llamó otra madre de otro colegio y le dijo, mi hijo gusta de tu hija. Yo no tengo problema en que se pongan de novio, son chicos para mí todavía, 12 años. La de la iglesia casi más le pega un tiro, ¿verdad? Creo que entiende, para el mundo es locura lo que hacemos, porque las canciones son sexuales. En los cumpleaños de 5 o 6 años ponen temas sexuales con los gritos del sexo, y los nenes bailan, hasta reggaetonean el nene, sabiendo de que a los 12 años van a querer llevarla a un hotel. ¿Lo entienden eso o no? Pero un grito, un te mato si haces eso, no, ya lo probaste, ya tu mamá lo hizo con vos y ya te diste cuenta que no funcionó. Porque vos mismo lo practicaste con vos. Vos mismo te diste cuenta que no obedecías a tu mamá por la amenaza. La única cosa que dejaste de hacer fue cuando tuviste luz por medio de la enseñanza. Cuando tuviste un sacerdote que se dedicó a enseñarme. No a juntar gente en el grupo, a enseñarme. No a retar por el error, porque todo el mundo se equivoca. A enseñarme hasta que entienda. Porque Dios no ofrece salida del problema, ofrece una enseñanza que te dará salida del problema. ¿Cuánto entienden? Por eso llamaban tanto a la iglesia del libro, porque todo el mundo andaba, los evangélicos andaban con la Biblia y se las compraban así gigantesca para que todo el mundo vea que era bien evangeloco. Y tener la Biblia bajo el brazo no significa ser un practicador de la Biblia, ni un enseñador de la Biblia. Arranqué medio los palos, perdonen, ¿no? Pero debo aprender a distinguir
Mi matrimonio debe aprender a distinguir cuando estoy reaccionando fuera de la voluntad de Dios, cuando estoy reaccionando dentro de la voluntad de Dios. Enojo, tengo enojo, pero la Biblia dice que nadie se ponga el sol antes que nadie retenga el enojo, porque, que lo puedo retener durante el día, por así decirlo, pero al dormir yo debo soltar el enojo. Y dice la Biblia el por qué, porque después el que entra a la cama es el diablo. No deis lugar al diablo. Y yo sé entender de que puedo enojarme porque todavía ella no reacciona como yo quiero y todavía él no reacciona como ella quiere y son un montón de problemas. Y entiendo, pero hay una manera. No existe una persona que fue perdonada y todavía no perdonó. Y nosotros usamos cosas prácticas. De hecho, ayer estaba una hermana explicándole de que si mi corazón es la taza, le molesta que yo le estoy diciendo algo práctico, común, así, ¿verdad? No estoy predicando así como siempre predicamos, pero quiero dejarle un concepto. Yo le estaba diciendo a la hermana de que no había perdonado y que tenía la taza y que adentro de la taza estaba el café con leche, que esas eran las emociones y el corazón, y que la cuchara era la falta de perdón. Y yo le decía, ¿qué pasa con tus emociones, con tus pensamientos cuando la falta de perdón sigue manejando y todo? Y me dice, está todo confundido. Y le digo, ¿y qué tenés que hacer vos? Y me mira la mano y me dice, sacar la cuchara. Y ella hace, entendiendo con un simple ejemplo de que Dios no podía ordenar su vida mientras ella seguía acostándose pensando en lo que le habían hecho. Debe perdonar. Y cada vez que viene un pensamiento debe decir a sí mismo, resisto, espíritu de cuchara, no vas a entrar en mi cabeza. Porque si alguien habló mal de mí y alguien viene y me da manija y me cuesta pensar de que algo mal de mí, me voy a acostar con un odio, con una bronca, y a la mañana voy a tener ganas de agarrarlo y de escribir algo, y agarro mi Facebook y digo, para la mugrienta esa que está escribiendo cosas de mí, y vos te das cuenta que la hermana fue vencida en sus pensamientos porque no entendió que debe perdonar como Dios la perdonó a ella. ¿Cuánto? 70 veces 7. Pero no entendió, que no es, ya la banqué 2 veces, 3 veces. No, te banco 2, te banco 3, te banco 4, salvo que haya cosas en la Biblia, porque hay cosas en la Biblia que dice 2 veces, a tercera. La Biblia es clara con algunos conceptos, ¿verdad? Hay algunas cosas que las actitudes malas no se pueden corregir y bueno, ya es otra historia. Pero con respecto al trato con los demás, porque yo debo dedicarme a entender la palabra, porque si entiendo mal, decido mal y enseño mal. Entonces lo primero que yo quiero hablar es de que Dios siempre educa. Recordá esto, antes de sanarte, Dios educa. Antes de promoverte, Dios educa. Antes de restaurar lo que está roto, primero Dios educa. Antes de aumentar la multitud de las almas, primero Dios educa. Antes de lo que sea que queramos hacer para la gloria de su nombre, primero Dios, su enseñanza y su educación en mi cabeza para que yo lo logre entender, para que yo pueda comprender. Escucha esto, la educación no es opcional para cristianos. Tú no eres alguien que dice, bueno, no, estoy yendo a la iglesia. Ir a la iglesia no es nada, aprenderlo es todo. Comprender es contener algo. Yo estoy comprendiendo, significa, yo contengo dentro de este recipiente, está contenido el H2O, el agua. Este recipiente tiene agua. ¿Cuántos me dicen amén por eso, verdad? Está conteniéndolo. No es que la enseñanza entró, se dijo, él lloró, dijo estuvo bueno, nos comimos un chori al final. El pati estaba más o menos, pero le metí criolla, nos tomamos unos mates al final. ¿Y cómo estuvo el culto? No entienden ni cómo estuvo el culto, no escuchó la palabra. O la escuchó, pero no le dio la importancia. No lo comprendió, no lo contuvo la enseñanza. Como entró, ¿qué cosa? Salió. Y la victoria no está en venir. La victoria está en venir, escuchar y ¿qué? Y entender y retener lo que Dios te dio. ¿Sigo? Comprender es incluir algo dentro de mí. Significa alcanzar algo que antes no estaba cerca, pero logré, por medio de la enseñanza, extenderme. Logré explicarle a mi hija, logré explicarle a mi esposa o a mi esposo o a mi madre
Cuando una persona viene acá y ve que el padre no honra a su padre, el padre le dice algo y el joven falta el respeto al padre, le dice, andate para allá, y le contesta mal. Y más si es grandote, lo insulta al padre, hasta que le enseñamos Éxodo y Deuteronomio, donde la Biblia enseña el 5.º mandamiento que dice que debe honrar al padre y a la madre. Y honrar significa poner en alto. Él no entiende todavía porque busca una excusa de por qué le dijo lo que le dijo o por qué no cumplió con lo que la madre le pedía. Pero le enseñamos una y otra vez hasta que la persona entiende de que no es opcional para Dios ni para él el honrar a la madre y al padre. Lo digo porque cada vez tenemos más cocoritos y cocoritas que no honran al padre y a la madre. Que no es un tema de merecimiento. Porque a veces papá y mamá no lo merecen, pero Dios lo pide. Entonces cuando un maestro de racimo o la masía o los pre o uno está enseñando, tiene que tomarse el tiempo, porque si ves que no está honrando al padre, no está honrando a la madre, hay que detenerse, hay que citarlo, hay que llamarlo, y hay que Biblia en mano y explicárselo. Con amor, con dulzura. Hay que orar para que adquiera ese entendimiento, para que lo entienda. Entonces después viene la semana y te dice, hablé con mamá, le pedí perdón por lo que le dije. Y ya es una demostración de que está entendiendo. Si yo le digo, anda a pedirle perdón a tu mamá. Anda, Benjamín, anda a pedirle perdón a tu mamá, porque tengo el cinto ese de cuero que usaba antes cuando escuchaba Kiss. ¿Te acordás que tenía las púas? Te voy a dar con ese cinto. Y Benjamín va por la presión, no porque entiende que la madre, dice Dios, debe ser honrada. Es simplemente por mi presión. Hoy, cuando estoy yo delante, lo hace por presión mía. Cuando yo no esté, no lo va a hacer. Porque mi hijo no entendió. Repetí conmigo esta palabra y empiezo. Mi presión no cambia el que está alrededor tuyo. Gloria a Dios por tu presión, porque hay que presionar para que la gente lo haga. Pero tomate el tiempo para enseñar. Y si no lo sabes, primero tomate el tiempo para aprender. Nadie puede llevar a otra persona a un lugar donde él mismo no ha llegado. ¿Cómo hago para mostrar un camino que yo no sé? ¿Quién tendrá autoridad para ejercer sobre su discípulo cuando él no es un buen discípulo para con su formador? ¿Quién tendrá un buen hijo siendo un mal hijo? No se sujeta la bendición a algo que no está sujeto a la obediencia. Pero la presión por obedecer no me hace a mí obediente. El entendido es obediente. Porque ya no necesita que nadie le diga que no tiene que andar mirando mujeres. No es que esconde el celular porque la mujer quizás se lo chusmea, ¿verdad? Y lo engancha. Dice, ¿cómo voy a hacer esto a mi esposa? Pero más que nada, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Perdóname, Dios, por estar pensando esto. Así que va a su celular y esos contactos raros del pasado los elimina. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, si vamos con un par de citas bíblicas, vamos bien rápido, así no terminamos tan tarde. Salmo 32:9, pasalo rápido, Imaca, así yo los leo, no hace falta que lo busque y miran el proyector. Decíamos recién que la Biblia dice, no seáis como el caballo, como el mulo, que son como sin entendimiento y que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ¿qué? Lo que está diciendo la Biblia acá es, la única forma de una persona sin entendimiento es forzándolo. El día que no le ponga el cabestro, que es lo que se le pone en la boca para sujetar y llevarlo de la rienda, no obedece. No es que lo va a hacer, lo hace por presión. Quiero que me escuche esto. Esto es igual a un problema cuando yo tengo un oro porque mi nene está enfermo, pero cuando se sana mi nene, dejo de orar. No aprendí la oración es de todos los días y la Biblia dice que yo debo orar ¿cómo? ¿Sin qué? Sin cesar. Y es una responsabilidad mía, pero la presión del momento
genera en mí el dolor de lo que estoy viviendo, me lleva a mí a ¿qué cosa? A orar demasiado. Estoy preocupado por el resultado médico que me dieron. Estoy preocupado por la enfermedad de tal. Dijeron que van a echar a alguien del trabajo. Estoy preocupado porque me rajen a mí del laburo. Entonces ahí yo ¿qué hago? Padre, te lo digo, no es que estoy orando porque yo disfruto de la oración, porque yo quiero tener una búsqueda de Dios, porque quiero pasar tiempo con Él. Estoy orando simplemente bajo la presión de vida que estoy viviendo. Cuando se acaba el problema, también se acaba ¿qué cosa? La oración. ¿Cuántos me entienden? Levánteme la mano hasta acá. Entonces voy con esto. Miren, la Biblia siempre abre el entendimiento para el beneficio del oyente. La Biblia no es un libro mágico, es un libro sagrado, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es que por leerla yo cambio, por leerla y entenderla yo la practico. Entonces cuando la practico empiezan a pasar cosas en mí y alrededor de mí. Porque soy un hacedor de la palabra, no un lector de la palabra. Pero no hay hacedores de la palabra si primero no entienden la enseñanza. Entonces nosotros tomémonos el tiempo para charlar en familia, hermanos, hermanas. Tomémonos el tiempo para hablar las cosas en base a lo que Dios dice, reconociendo condiciones, no pidiendo cuenta, siendo pacientes unos con otros y siendo insistentes con la formación de un concepto dentro de la casa. Díganme amén, vamos. Yo me puse acá, Proverbio, escuche, Proverbio 19:8, simplemente escuche, dice así: el que posee entendimiento, Proverbios 19:8. Maca, cuando vos lo tenés me lo cabeceás. Dice, el que posee entendimiento, ¿lo tiene? ¿Qué dice? ¿Ama qué? Su alma. ¿Sabe qué significa eso? De que el poseer entendimiento hace que la persona empiece a valorar lo que piensa, empieza a darle valor a lo que siente y empieza a darle valor a su voluntad, a lo que tiene ganas. Una persona sin entendimiento no cuida lo que piensa, no cuida lo que siente y no cuida lo que hace. Pero el entendimiento no es solamente para no fallarle a Dios, es para también empezar a amarme a mí. Porque el entendimiento me hace a mí ser cuidadoso de lo que yo tengo, de lo que soy, de lo que se espera de mí y del logro. Los años no traen logros. Los logros vienen como consecuencia de un grupo de personas que están entendiendo. Se le hizo luz, vivía en la oscuridad y hoy logra ¿qué cosa? Comprender, entender los conceptos. Díganme amén, así seguimos. Proverbios 15:32, usted anótelo y después lo lee en su casa. Proverbios, me imagino que todos trajeron como Emma su agenda, ¿verdad? Y para anotar, Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, la enseñanza que viene para confrontarme, dice la Biblia, mas el que escucha la corrección, ese tiene ¿qué cosa? No siempre la enseñanza, a veces hay una confrontación, una corrección. Y la corrección hace que la persona logre entender que lo que está haciendo no le va a ayudar. No es que siempre tenemos que ser Sarah Kay o Charles Ingalls. ¿Se acuerdan de Charles Ingalls? No. Oh, querida, sí. A veces debe haber, no digo una cara de malo, pero debe haber una postura para corrección. No pienses que siendo condescendiente con tu discípulo va a cambiar. No pienses que ser condescendiente con tus hijos va a cambiar. Porque si tienes 12 años y todavía no lo frenaste, cuando tengas 15 te pasa por arriba. Y te voy a ver dentro de 3 años llorando acá. Y te voy a decir, cuando tuviste la oportunidad de corregir, no lo hiciste. Y vas a decir, Dios, ayúdame. Y yo te voy a decir, te enseño la Biblia hace 10 años y no estás practicando con tu hija. No estás practicando con tu hijo. No estoy mandando a matar a los hijos, perdón. Pero tome el tiempo para educar. La iglesia no puede educar. Usted educa. La iglesia enseña la palabra. Usted se toma el tiempo para formar. Lo que usted no habla con su esposa, nadie lo va a hablar. Yo tengo hermanas que me dicen, habla con mi esposo. No, yo no hablo con tu esposo. Dios me guarde, ¿verdad? Habla vos con tu esposo. Es como que alguien quien está buscando un asesino serial, ¿verdad? Mata a mi esposo, mata, no. Viste, tengo un problema con la hermana del racimo. Habla con la hermana del racimo. No, hable usted, con amor. Hermana, te fallé, te pido perdón. Se dan un beso y se abrazan y se perdonan. Pero no pida que alguien resuelva su problema, te la cambio. Y si sos un maestro de la palabra, un papá, no le digas, hace esto, hace esto, hace esto.
Porque estás acostumbrando a que vivas sin entender. Por eso te vine a buscar todo el día a vos de vuelta, porque todavía no entendió. Tomate el tiempo a mostrarle cómo se hace, por qué se hace, para que ya por ese tema no te venga a ver más, porque ya lo entendió. Si no te tomaste el tiempo de enseñárselo, no puedes demandarle que sea obediente, porque no te tomaste el tiempo para enseñárselo. Empiezo diciendo de que el gran problema de la primer tierra que tiene la semilla, avanzo, es que dice que el sembrador salió a sembrar y la sembró en tierra dura. Y después le pregunta a los discípulos, ¿y qué es que no entendimos? Y Jesús le explica a los discípulos, la tierra dura es el que Dios le da la palabra, pero el hombre no la entiende. Entonces viene el enemigo y se la roba. Se me viene un concepto rápido, un pensamiento rápido. Palabra no entendida, palabra choreada. Así va a decir acá en Doquenses 4:7. Todo lo que yo no entiendo es fácilmente robado, porque no está agarrado a mí. No importa cuán bueno estuvo el culto, cuánto lloramos, no importa cuánto venimos, hace cuánto venimos, no importa cómo nos vestimos. Lo importante es si se logró retener la enseñanza. Hace poco le enseñé algo que me gustó, no voy a poder dar todo lo que tengo, pero le dije a un hermano con respecto a un pasaje donde dice la Biblia, en Hebreos está, que dice de que toda autoridad es puesta por Dios y lo que no se sujeta a esa autoridad, no se sujeta a Dios. Así yo le decía, ¿y quién es él? Y él le dice, él es mi papá. Y le dije, muy bien, es tu papá. Y cuando te da una orden, ¿quién es él? Y él me dice, es mi papá dando una orden. No, es tu papá, pero ahí, cuando hay una orden, Dios te dijo que sobre todo piso de autoridad, es Dios dándotela. Mi papá, para abrazar, para amar, me provee, gloria a Dios. Pero cuando mi papá me dice, hace esto, yo hago esto. Mi obediencia viene luego del entendimiento, que no es mi papá quien me lo está diciendo. Pero lo mismo se traslada a tu laburo, al jefe. Ya no tiene cara de papá, ¿verdad? Le querías tirar con una papa, que son dos cosas distintas. Y ya tuvo un problema, y te cuesta, pero cuando vos entendiste que toda autoridad es puesta por Dios, ya dejaste de hablar mal del presidente. Ya dejaste de hablar mal del intendente. Tenés ganas de hablar mal, tenés cosas para decir, pero recordás de que esa autoridad Dios te enseñó que es Él. Jamás debería haber murmuración de un hijo de Dios. Como tampoco, a veces llega un momento donde la burla es algo cómico, entre los se burla, un chiste, pero hay un momento donde es agresiva la burla. Y ya esa burla no es de Dios, hermano. A veces somos muy santos para una cosa, para otra cosa no somos tan santos, ¿verdad? Es como que está bien defender los colores de mi club si yo tengo que lastimar a otro por lo que le pasó. Así que los de River le dicen a los de Boca que perdieron la final en Madrid. Y los de Boca le dicen que se fueron a la B. Y están, y se atacan, y se atacan, y se atacan. Y está bueno un chiste. Ya cuando se tocan dos, tres, para un poco. Porque ya o no lo entendiste y necesitas que alguien te lo vuelva a entender, de que la burla no es de Dios. Perdón, le pido perdón a todos los hermanos de Racing. No, es un chiste. Quiero explicarte que una cosa es chiste, y otra cosa cuando se pasa ya del grado de chiste, donde la burla es agresiva. Y cuando la burla es agresiva, ya no está Dios en la cosa. No es de Dios. Voy de vuelta, ¿qué tontera está predicando el pastor? No, estoy enseñando de que las cosas tontas demuestran la espiritualidad nuestra. Demuestran la condición, y la autoridad no viene con los años. El logro de lo que hacemos es porque Dios está respaldándonos atrás en lo que hacemos. Pero para que Dios respalde, Dios debe ver de que estoy practicando cosas, porque entendí. Si yo hago algo, escuchá lo que te voy a decir, solamente porque tengo un familiar enfermo, cuando mi familiar que se sane, yo voy a dejar de venir a la iglesia. Como muchos dejan de venir a la iglesia, dejan de adorar al Dios de la iglesia, dejan de escuchar las canciones que cantaban todos los días en su casa, porque se solucionó el problema, porque la presión era solamente la enfermedad que venía atrás. Entonces nunca entendió. Por eso muchos son llamados, pocos quedan en el camino, porque muy pocos entienden la palabra o se toman en serio lo que Dios está diciendo. Estuve dando vueltas, pero sí están entendiendo lo que intento decirles. Quiero decirte que lo que viene por delante no depende de cuán buenito eres, ni de cuánto Dios te ama, sino de cuánto entiendes de todo lo que el Señor te viene enseñando.
Estoy escuchando las prédicas de los demás hermanos que predican acá. Una prédica mejor que otra. Estoy escuchando devocionales de los varones. Un devocional mejor que otro. Y yo me di cuenta que enseñar, todo el mundo sabe enseñar. ¿Verdad? Y yo me parece bien. Deberíamos ser expertos en entender para ser expertos en enseñar. Porque lo que viene por delante no depende de cuánto Dios me ama. Porque Dios me ama con todo su ser. Pero depende de lo que yo estoy preparado para mostrar. Porque la autoridad viene cuando lo entendí, cuando lo practiqué. Vamos, díganme amén. Entonces, escuche. Proverbio 16:20. Proverbio 16:20 dice, el entendido en la palabra tiene una característica. Dice que hallará ¿qué cosa? El bien. Una vez que le enseñé bien y él lo entendió bien, él no necesita ya de otros. No sos una muleta para todos los días, porque Ale ya le enseñó bien a su discípula. Si no lo practicó bien es porque Ale no le enseñó bien a la discípula. Pero cuando se toma el tiempo Emilio, no solamente para saber decir y anota y busca citas, sino busca ejemplos y pone cosas prácticas para enseñar. Porque Emilio tiene a cargo los varones de la iglesia y tiene que enseñar a los que enseñan también. Así que se prepara y enseña. Cuando hay uno que enseña mal es porque no entendió bien. Entonces, o en el grupo o aparte, hay que enseñarle bien. El logro de lo que viene y lo que tenemos viene a consecuencia de todo lo que venimos aprendiendo hace muchos años. La práctica de la cultura sana que tiene la iglesia, el idioma, que no es la Biblia, pero los gustos, las formas, la comunicación entre el liderazgo, la comunicación, el perdón, el idioma de amor, el de hacer las cosas siempre un poquito mejor de lo que se puede hacer, que la gente no tiene que hacer las cosas como hace en la casa, cada uno hace las cosas como quiere. Pero acá está la casa a la cual llamamos casa de Dios, aunque no es la casa porque Dios vive en nuestros corazones, pero es el lugar donde nosotros le adoramos, le exaltamos y nosotros queremos que brille, que esté limpio. Termina un culto y en su casa no deja tirada las papas fritas en el suelo. Termina un culto y nosotros terminamos, los que se van contentos, los nenes rompieron todo y nosotros levantamos las botellitas y los papeles y nos es muy difícil. Si yo le enseño a mi hijo a no tirar la basura, mi hijo no va a tirar la basura. Si mi hijo tira la basura es porque no le enseñé o no le enseñé bien. El tacho es para tirar la basura. ¿Cuánto entienden esto, no? Entonces voy con esto diciendo que la Biblia nunca está entendiendo, nunca te enseña de que Dios te ama. La Biblia te enseña su palabra. La Biblia está para que conozcas el entendimiento de Dios. En el entendimiento conoces que Dios te ama. Cuando vos entendés la palabra, entendés que Dios sabe hacer cosas. Pero no es que la Biblia está para que Dios haga cosas a favor tuyo. La Biblia está para que entiendas a ese Dios que también puede hacer cosas a favor tuyo. No es que Dios está para librarte de lo malo. La Biblia te enseña cómo no meterte en lo malo. La Biblia te enseña cómo salir solo de lo malo. La Biblia te enseña cómo enfrentar el problema, cómo reconocer la condición, cómo pedir disculpas, cómo dar la cara, golpear la puerta y decir, no tengo para pagarte lo que te debo. Te pido perdón, ¿cómo puedo hacerlo? También la Biblia te enseña de que no prestes. Y no dice que no, porque dice que cuando vos prestes, delante de Dios no vas a poder decirle me debe. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante esto explicarlo, de que, y nosotros enseñamos desde acá arriba, no preste plata a nadie. Porque después todo el mundo debe a ese, odian a ese, rechazan a ese que debe algo. Pero también ese que pide prestado hay que corregirlo y enseñarle a no pedir prestado. ¿Cuánto entienden eso, no? Yo viví en mi casa una vez un año entero tomando agua. Nunca me morí porque no tomé jugo. Nunca me morí porque no tomé una gaseosa. No es que hay un cumpleaños y en mi cumpleaños debe haber torta, globos. En el cumpleaños debe haber amor por mis hijos. A veces tengo para torta, a veces no tengo para torta. A veces tengo para darle un regalo, pero no voy. Escuche lo que voy a decir. Debe entender la palabra para aprender. No se mete en deudas que Dios no lo empujó, porque Dios no va a pagar su deuda. Hace poco enseñamos con respeto, gente endeudada, le digo, no deje de diezmar, porque es la forma de que Dios te va a proveer. Entonces dice, no, como tengo que deber, no le voy a dar a Dios. Dale a Dios, no entendiste la palabra.
cuando yo aconsejas uno, dos, después llega un momento que decís, bueno, sé como quieras. Practicás, vas a darte cuenta de que Dios nunca va a contradecir su palabra. Sé fiel. Sé fiel. Uf. La Biblia no busca que yo pare de llorar. La Biblia no está buscando que yo sane. La Biblia está buscando que yo la entienda. Y cuando yo la entienda, seguramente pararé de llorar. Y seguramente a través de la intervención de Dios sanaré. Pero no digas, lee la Biblia para que te sane. No, lee la Biblia para entenderlo, porque el entendimiento trae sanidad. ¿Cuánto entienden? Vamos, vamos. La Biblia no está para alegrarme. No es que leo la Biblia y digo, no, re pálida, todo lo que leí era pálida. A veces son pálidas. Pero no significa que las pálidas no sean realidades y verdades que Dios va a respaldar. No es que todas las prédicas tienen que ser amenas. No es que todas las prédicas, vengo a la iglesia, no, está muy palero. No, porque algunas cosas, para salir de una condición, yo no puedo ejercer un viaje con los diezmos. O no puedo comprometerme en algo que no ve. Yo miro la tele y digo, ahora que gana Argentina, no tengo tele. No, vamos a sacar una tele, vamos a sacar una tele, le dice él. ¿Cómo no vamos a ver la final de la Copa América? Argentina-Venezuela. No sé si es la verdad. Argentina-Venezuela, la final de la Copa América. Messi va a hacer 5 goles. 4 de Julián, 4 de Lautaro. Lo sé, lo siento en mi corazón. Vamos a comprar una tele. La mujer le dice, debemos la luz, negro. La luz. La endemoniada luz, no sé de dónde viene esa luz, ¿verdad? Yo oro, veo luz y digo, Padre, quita ceros, quita, ¿no? Me imagino que es lo mismo, ¿no? Padre, y si es algo fuerte, te lo ruego, Señor, dame los recursos para pagarlo. Yo lloro antes de agarrarla y clamo, y Dios dice, le voy a mandar más luz, porque este no ora nunca, ahora cada vez que le viene la luz. La Biblia no me da paz, la Biblia me da entendimiento. ¿Cómo conseguir la paz? ¿Cómo encontrar la paz? ¿Cómo seguir la paz? ¿Cómo mantener la paz? La Biblia es un concepto, escucha decir, no, la fe, escucha, no venga, hay una frase viejísima de un predicador conocido que se llamaba Spurgeon, antes la gente usaba sombrero, y él decía, no venga con el sombrero y deje la cabeza en su casa, traiga la cabeza, porque si no le enseño, es como que la gente viene físicamente, pero su cabeza está pensando en cualquier otra cosa. Traiga la cabeza porque yo necesito darle entendimiento a su cabeza. Escuche. La palabra de Dios solamente está buscando que usted entienda a Dios. Sube, Mati. Proverbios dice, escucha, no notes nada. La necesidad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Proverbio 15:21. El hombre entendido, te das cuenta que es entendido no por cómo chamulla, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Si yo lo cambio de camino, pero sus pies todavía no se han doblado, volverá al mismo camino de siempre. Pero cuando yo le doy enseñanza, Isaías viene, no sé cómo vino antes de conocer al Señor. Vino, llegó a la iglesia, miraba de lejos, venía ahí con su suegro, con su esposa, venía, miraba, se me sentaba allá en el fondo, se iba acercando cada columna. Y hoy Isaías es un servidor de la iglesia, es uno de nuestros porteros. Denle un aplauso al Señor por eso, porque de eso se trata, ¿verdad? De las decisiones que vos vas tomando en tu vida. El hombre entendido no es entendido por cómo predica, ni por el léxico que usa, ni por los años que tiene en la iglesia. El hombre entendido tiene una característica, endereza sus pasos. Dios no endereza los pasos. Te da la palabra para que seas entendido y luego endereces los pasos. Dios, ayúdame. No manda a Dios una máquina enderezadora de pies. Dios envía la palabra. Nosotros cada vez que enseñamos con los adolescentes la palabra deberíamos ser exigentes con la palabra. No decir que los adolescentes no necesitan la palabra, bien arriba la palabra. Bien exigentes con la palabra, en los bien exigentes con la palabra. En la escuelita, bien exigente, conforme a la edad. Pero no rebajando la palabra para que entre dentro del razonamiento. Si vos venís a la iglesia y tenés un problema con las drogas, tenés la misma demanda que yo. Por supuesto que Dios va a entender que sos nuevo y te va a costar muchas cosas y Dios te va a ayudar. Pero Dios no te va a dar un método, no te va a dar un elixir que te libre de la tentación. Vas a tener tu pelea y Dios te va a dar la manera de cómo pelear tu pelea. Y Dios te va a recordar lo que Dios hizo por vos en esa cruz.
Y Dios te va a recordar las promesas que Dios tiene si eres obediente a tu palabra. Entonces Dios te da entendimiento. Vengo al racimo, no cambio nada mi problema. Viene a la iglesia. Y yo tengo el mismo problema de siempre. Pero yo tengo entendimiento de que hay un Dios que me enseña. Es mi Salvador. Pero en mi diario vivir es mi maestro. Maestro, enséñame cómo amar a mi esposa. Maestro, enséñame cómo recuperar el tiempo perdido o la confianza que he perdido en mis seres queridos. Les fallé tantas veces. ¿Por dónde empiezo, maestro? Maestro, enséñame a elegir bien las amistades, porque cuando me junto con Juanita me habla de chicos. Cuando me junto con tal, me junto con Juanita, Juanita me mandonea todo el día. No te junté más con Juanita. Te la aconsejaron 20 veces ya y seguís juntándote con Juanita. No quiero terminar haciendo, pero viste, viene mi compadre y mandó al compadre. Te amo, compadre. Pero estoy cuidando mi santidad. Sobre toda cosa guardada, no guardes tu familia, guarda tu corazón, dice la Biblia. Porque de él mana la vida. Si vos no aprendés a cuidarte a vos mismo, nadie te va a cuidar, ni Dios. Porque Dios te está enseñando la palabra. Si tú no buscas de Dios, no tienes con qué. Si tú vives en pecado, no tienes con qué. Si tú no renuncias al pecado, Dios no puede perdonarte. Si tú no te arrepientes de verdad y lo sueltas de verdad, Dios no puede perdonarte. No hay pasos adelante si no estoy dispuesto a dar pasos adelante conforme a su enseñanza. $15 años casi tenemos como iglesia. Vamos para adelante. Siempre un pasito adelante. Siempre un pasito, no en mis ganas, en lo que Dios me dice. Me acuerdo cómo vino Naila la primera vez y me acuerdo, aunque Naila no sepa, yo la conozco desde chiquita, cuando era bebé. Verla entrar ahí, después relacionarlas con Carlito y con Pau. Y ahora verlas que viene acá, y viene sin los papás. Antes la traían sus papás. Ahora ella viene sin sus papás, prevalece. Sigue prevaleciendo en base a esto, Naila. Y de pronto, dentro de poco tendrás a Carlito y a Pau acá. Porque Dios respalda las decisiones que nacen del entendimiento de la palabra. La fe no ignora la enseñanza. Esto no es un voluntariado. Esto es un equipo de personas que están entendiendo a Dios. Están conociendo a Dios, están aprendiendo de Dios. Han comprado la verdad y no la están vendiendo de manera barata. Es su manera de vivir. No es algo que Dios dice, es algo que ahora yo digo. Mis ojos han sido limpiados para que yo pueda ver más lejos, pero ahora yo quiero más, porque yo voy en pos de lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos me dicen amén por eso? La obra del mal siempre es mantenerme ignorante de la voluntad de Dios. Te dice, hacé de todo, pero no lea la palabra. Anda al racimo, pero no la entiendas. Anda al racimo, que coman asado. No, palabra, hermano, después de asado. Vamos al racimo, no, hoy vamos a festejar el cumpleaños a Juanita. Juanita después le festejamos el cumpleaños. Primero, ¿qué cosa? Palabra. Vamos a hacer alguna actividad. No, estamos haciendo alguna actividad. Palabra. No estoy diciendo que ores 40 horas, pero un ratito. Te sientas en el sillón y te pones a meditar en lo que Dios te dijo. Te pones a meditar en los pensamientos que estás teniendo. Son tuyos, Señor. Tú piensas así como yo. ¿Qué harías tú si tendrías estos pensamientos que yo tengo? Los rechazaría, ¿verdad? Claro, ¿cómo estoy permitiendo que me metan la cuchara? Así que yo empiezo a decir, basta con la cuchara, Eduardo. Porque así es la manera como uno entra en manija y después termina explotando y después se pelean en la casa. Y después no reparan en gritos y los nenes lloran y se orinan. Y empiezan a aparecer la fobia. ¿Sabe cómo aparece el estrés, la fobia, todas esas cosas? Porque el hombre tiene la capacidad de sostener cierta cantidad de problemas. Cuando ese problema excede y no sabe cómo controlar, se alimenta todo el día maquinando en eso malo que le está pasando y ya no tiene la capacidad de sostener eso. Entonces, como lo excede en él, algo explota, algo no funciona, lo descompensa. Por supuesto que debe haber algún tipo de concepto psicológico para explicar eso. Pero lo que te digo es, no le agregues tu problema a tus hijos. Dios dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay un lugar para entregar la mugre. No lo estás entregando porque todavía no entendiste. O no te enseñaron bien que orar no es
entregar tus problemas. Yo por cualquier cosa y no decirle a Dios de mis problemas, yo voy y le digo, Señor, acá estoy. No tengo ganas de orar. De hecho, me enteré que viene mi cuñada, esa que no me la banco, te pido perdón, no me la banco. Pero ayúdame a bancármela, dame amor para amarla. Porque la resisto, tengo que ir y él me pide para que vaya a la casa de mi suegra, que tampoco me la banco. Pero tu palabra dice de que tú me puedes sacar ese problema. Santifica mi vida. Quiero mirarla con nuevos ojos, quiero mirarla con ojos de amor, quiero mirarla como tú me miras a mí. No quiero ser yo de esos que se sientan en el jurado para juzgar, pero no quiero que nadie me juzgue. Cuando Dios tenía la posibilidad tú de juzgarme, y lo que hiciste fue salvarme. Te bajaste del estrado y fuiste a la cruz a morir por mí, para que el pago sea pagado, pero tú pagaste por mí. ¿Quién soy yo para retener el perdón a alguien? ¿Quién soy yo? Si todavía estoy reteniendo el perdón, es porque no entendí. Y mi gran problema es que pasa el tiempo y eso no me hace crecer. Una persona que no sabe, anote esto si quiere, una persona que no sabe no puede. Una persona que no sabe siempre termina haciendo iniquidad. Siempre termina haciendo lo que su carne lo inclina a hacer naturalmente. No puede evitar que le guste lo que es prohibido, porque su carne se deleita con lo prohibido. Pero como no sabe, en vez de ver lo que lo edifica, ve lo que no lo edifica y termina, escuche lo que voy a decir, termina masturbándose porque ve cosas que no tendría que estar viendo. Y después le dice a Dios, perdóname por eso que ya sabes. ¿No entendiste que no tenés que ver esta porquería? Entonces dice, este celular de porquería, saque ese celular, renuncie al celular si tiene problema. No le dé a sus hijos el celular si usted sin comprobarle lo que tiene el celular en tus hijos. Y pásenle el tiempo enseñándole, porque recuerde que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No es que porque usted viene a la iglesia y es consagrada, su hijo puede vivir de cualquier manera porque Dios lo ama igual. Dios ama a todos, pero Dios no bendice a todos. Entendimiento, anote esto en un cuadro, entendimiento, obediencia, bendición. La palabra viene y hay entendimiento, obediencia, ¿qué más? Bendición. No hay bendición. No le diga a Dios, Dios, dame bendición. Dios, habla bien de mi hijo, Padre, bendecilo. No, Dios no da bendición. Antes de bendición, ¿qué debe haber? ¿Qué debe haber antes de la bendición? A ver si entendió. Obediencia. Pero no hay obediencia sin entendimiento. Así yo tengo a Nacho que se puso las pilas. Hoy pasó a 10 más, Nacho, te felicito. Me encanta verte así, como un ciervo, con la corbata. Me encanta. Me pone contento luego de tantas vacaciones que te fuiste a Egipto, a no sé a otro lugar, a Cairo. Y volvió. Y otra vez le dije, cuidá lo que pensás. Si el laburo que tenés no te suma. Hermano, creo que vos entiendes, Dios no te va a hacer faltar la comida. Yo tenía un hermano que trabajaba, tenía un problema con el Poxirran y trabajaba de sereno en una fábrica de zapatos. Y tenía problemas con el Poxirran. Yo le decía que le haga el laburo y la líder de la mujer le decía, no, Dios se va a encargar. Cuando vos sabés que está mal, huid de lo que te hace mal. Si vos sabés que ese contacto te genera la facilidad para fornicar, hermano, elimina el contacto. Porque Dios te dice que vos debes huir de la fornicación. ¿Me escuchan, verdad? Te enseño la palabra, pero llorar en el altar no hace que crezca. Lo que me hace crecer, escuche lo que voy a decir, es el quebrantamiento que produce la palabra en mi entendimiento. Se rompe lo que estaba construido y ahora puedo entender. Y ahora que entendí, el entendimiento me da la posibilidad de ¿qué cosa? De obedecer. Porque ahora entendí. Y la obediencia que generó, lo que Dios prometió. Pero no puedo pedir bendición para mi casa donde mi casa no tiene entendimiento y no hay obediencia. En los pasos correctos, y voy terminando. Una familia, un matrimonio, un padre, un joven que no sabe, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Es fácilmente engañable. Una persona que no sabe, no valora a su prójimo. No entiende que el que está al lado suyo es su familia. No entiende que el que está al lado suyo es su hijo, es su hija.
entiende que esa que está ahí es su mamá. Está lleno de conceptos, argumentos de que no se merece el amor porque la madre le falló, porque la madre no tuvo. Entonces pasan los años, está ahí, dice, no voy a estar ahí porque ella amo más a mi hermano. Tiene argumentos en la cabeza puestos por el enemigo. Hasta que entienden la palabra donde Dios dice que quiere que honres a tu padre y a tu madre. Y vas a Dios y te dice, Dios, no puedo amarla. Y Dios no cambia la palabra para que estés contenta. ¿Y tú qué tienes para decirme? Y lees en el mismo lugar y dice, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate cómo le hablas, fíjate cómo las mirás, fíjate cómo reaccionás ante lo que te dice. Porque Dios está mirando tu obediencia. Mi temor, el temor de Dios viene como secuencia de entender. No mis ganas de practicar, mi reverencia. Entro en un lugar y me di cuenta que Dios me está contemplando. Y que Dios está exactamente en el mismo lugar esperando que yo accione como Él me pide. Y si hay un gran debate, hay una batalla acá en mi cabeza y estoy empezando a decidir bien y digo, voy a hacer las cosas como Dios me pide, voy a hablar bien de mi mamá. Tengo muchas cosas malas para decir de mi papá, pero voy a elegir sacar de mi corazón las cosas buenas, porque no fui llamado a maldecir, dice la palabra, fui llamado a bendecir. Así que, ¿qué hice? Saco de mi boca y empiezo a decir, mi papá era y no me acuerdo qué hacía bien. Y digo, pero mi papá me dio la vida. Mi papá trabajó a su manera, hizo lo que más pudo y me dio la vida. Me pagó la comida. Gracias a que mi hijo laburaba, yo podía pagarme los útiles y podía ir al colegio. Y había luz en casa y podía prender la luz y apagarla. Y no pintaba siempre mi pieza, pero tuve un techo en mi casa. Y capaz que no tuve la ropa de marca, pero tuve vestido y estuvo mi viejo, a su manera. A veces me habló bien, a veces me habló mal, a veces me pegó por demás. Pero ya lo perdoné, no entendía. La gente repite lo que practicó o lo que vivió. Pero estoy entendiendo de que yo debo bendecir a mis padres. Porque cuando yo bendigo la autoridad, a Dios bendigo. Yo hablo bien de aquel que me está pidiendo que lo haga. Y Dios quiere que veas a tus hijos. Y que veas a Dios en tus hijos. Y que veas a tu matrimonio. Y veas a la familia que Dios te dio. Y también que veas la iglesia de esa manera. Lo que pasa es que es muy difícil para vos entenderlo. Porque para vos familia solamente es sangre. No es así la Biblia. La Biblia te da. Dice, no, pero los conceptos, acá no hay concepto de familia, hermano, acá hay concepto de iglesia. Una vez que entras en la iglesia, eres la iglesia y Él es tu Señor. Pero el Señor no te va a dejar en la ignorancia del pasado. Te va a trabajar para convertir esa manera de pensar, esa manera de hablar, esa manera de decidir para ir en pos de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo tengo esta palabra para nosotros, ¿no? Que no quiero ser un vagabundo. Me anoté la palabra vagabundo porque me encantó. Un vagabundo es alguien que anda errando sin ir a ningún lado. Yo puedo venir a la iglesia y ser un vagabundo, ser alguien que ando errando sin ir a ningún lado. Porque no entendí, porque no comprendí, porque no abracé la enseñanza, porque sigo resistiendo, porque todavía quiero ser creativo donde debo ser obediente, donde todavía pienso de que puedo opinar, donde simplemente debo callar y obedecer. Cuando Dios me dice una cosa, simplemente ejecuto lo que Dios me está pidiendo. No hay otra característica importante más que la obediencia. Y la fidelidad no se ve en cómo canto, ni cómo recito o enseño, o en lo bien que recorto un recorte en la escuelita. Mi fidelidad se ve en base a lo que entendí y practiqué. Así que les dejo un concepto para la semana. Dios está preocupadísimo por enseñarnos. Si vale la palabra, Dios nunca está preocupado, es soberano. Pero como concepto, Dios está trabajando para que yo entienda. La meta, Dios no dice, hay que ponerlo bien y hay que ponerlo a trabajar. No, hay que ponerlo bien para que piense bien. Si piensa bien, lo ponemos a trabajar. Porque una vez que te has sanado, Dios trabaja para que seamos útiles. La meta acá no es que seas útil solamente, que seas entendido. El entendimiento nos hace crecer a todos. Díganme amén por eso. Vagabundo es un holgazán, es un perezoso, es un indolente. Cuando uno no entiende, hay cosas que no le duele. Me gustaba ver el grupo ahí de varones. Y vi ahí una banda, ahí está todo pintado de blanco, eran las 11 de la noche y estaban lijando. Había algunos, y yo dije, qué bendición, porque antes ese a las 11 de la noche estaba drogándose en la esquina.
Y las madres y las esposas que hoy vienen a la iglesia se acuerdan de él, que a veces no sabía si oraban para que vuelva o me decían que no vuelva. Porque cuando volvían re violento y golpeaban a todos. Sin embargo, nosotros lo veíamos ahí lijando, contentos, felices. Lo vi a José Pinto pintar, una redundancia, ¿verdad? José pintó pintos, José Pintos. Y vos ves como todos los hermanos van sumando. Qué lindo ver la iglesia crecer, por el entendimiento, no por imposición. Porque estás entendiendo, no porque te estoy presionando. Te voy a presionar igual, porque es mi función como padre. Pero la presión no hace que las personas cambien. Si yo me dedico a enseñar, seguramente que tendré alrededor mío gente que entiende. Y si entienden, seguramente tenemos más posibilidades de que haya gente obedeciendo. Y si hay obediencia, sin duda que van a venir lo que Dios ha prometido tras la obediencia. Que no es una cita bíblica, pero Deuteronomio dice de que el que es fiel, al que obedece a la palabra, Dios siempre trae un premio a ese obediente, a ese corazón obediente. ¿Cuánto entienden eso? Te invito a ponerte de pie. ¿Saben? El que no entiende siempre tiene un común denominador. Siempre siente que se le está pidiendo mucho. Siempre siente que nadie se compromete con él, se siente aislado. Y dice la Biblia que generalmente la persona que no entiende. Por eso quiero que me escuche mientras está parado. Por eso, qué bueno que usted estudia en la escuela. Qué bueno que va al racimo y le permite a su formador formarlo. Qué bueno que usted tiene a alguien con quien hablar y con quien rendir su corazón. Qué bueno que está buscando. Cuando usted tiene un problema, golpee la puerta hasta que abran la puerta. No se quede sin la enseñanza. Si no se la da a su líder, busque otro líder. Y golpee la puerta hasta que alguien le enseñe y le aclare el concepto. La clave acá es que usted entienda. La clave acá no es que usted pida lo que nunca va a recibir. Recuerde los 3 pasos y oro. Señor, quiero venir al culto, quiero ir a un racimo, quiero venir a tu presencia para que tú me abras el entendimiento. Quiero entender que tengo un Dios que me ama, pero que no obra hasta que yo no entienda. Que lo primero que se enseña es la palabra. Por eso Dios no manda a la iglesia a amar a todos, manda a la iglesia a enseñar la palabra. Manda a la iglesia a predicar el evangelio, del perdón, de la aceptación de Dios, del amor de Dios, de que Dios está dispuesto a perdonar si estoy dispuesto a arrepentirme. De que Dios es un Dios de amor, que estuvo dispuesto a dar su Hijo y que su Hijo por amor vino voluntariamente a tomar nuestro lugar en la cruz. Que si estuvo dispuesto a morir con nosotros, también Él está dispuesto, conforme a la palabra, a resucitarnos y a darnos una vida eterna con Él. Es una invitación, pero no para alguien sin entendimiento. Por eso la enseñanza es que debo enseñar la palabra. Predico el evangelio, pero ahí no termina. Hay una enseñanza que yo llevo adelante. Hay un prepararme en la palabra y enseñar la palabra. Pero no alcanza con saber la palabra técnicamente, como una doctrina. Debo saber exponer la palabra. La persona debe saber entender la palabra. Debe saber qué hacer cuando viene el pensamiento, cuando viene la presión, cuando viene la tentación. Trabajo con gente que la droga. Debo saber conceptos de cómo resistir los pensamientos, la posición que tiene en Cristo ahora, la identidad que tiene, lo que Dios dice de Él que es, que no depende de lo que los demás digan de Él. Para vos que vivís pensando en lo que dicen los demás de vos, Dios ya dice que vos sos la niña de sus ojos. Dios dice que eres el amor de su vida. Dios te cuida a ti. Dios no abandona tus muros. Dios vela por ti. Dios no desampara lo que ama, dice la palabra. Dios no va a llegar tarde en lo que vives. Para todos los que están esperando una promesa de parte de Dios, no digas, ¿y qué pasa, Dios, que te demoras? Recordá primero si estás entendiendo lo que te está diciendo para obedecer correctamente a lo que Dios está diciendo. Entonces lo que Dios te ha prometido va a venir. ¿Cuántos creen que va a venir eso que Dios preparó para nosotros, verdad? No llega tarde. Y bueno, quizás no tengas un novio de 20, quizás tengas un novio de 50. Pero si Dios ha planificado algo maravilloso para ti, no es que Dios guarda la mano para que vos sufras. Quizás se retiene eso que Dios tiene preparado para ti porque no has entendido, porque no has pasado tiempo con la palabra, porque no le estás permitiendo a los demás que corrijan cosas que tengo que corregir. La vida es una enseñanza de formación para que un corazón se vuelva útil,
para Dios. Oh, Dios nunca te explica para que estés contento. Dios nunca da un sermón para que te digas qué bueno estuvo el sermón. A veces debes decir, estuvo picante el sermón. A veces debes decir, estuvo difícil de tragar el sermón. A veces me sentí confrontado, me quería ir. Yo escucho que me dicen, me quería ir del culto. Y sí, porque las cosas que están mal formadas resisten los conceptos de Dios. Dios te explica para que captes el sentido del reino, que no es el mundo, que no está en pos de tu plata, está en pos de tu salvación y de tu utilidad para la salvación de los demás. Dios te explica para que puedas entrar ahí donde nunca estuviste. Es como que te lleva a un lugar. Dios te está explicando para que interpretes y conozcas su intención. Para que digas, ahora entiendo. Para que digas, como decimos, creo que la mayoría, ¿cuánto tiempo he perdido? Si hubiese sabido que Dios siempre estuvo pensando en mí, hubiese venido antes. Quizás alguien te dijo, ven a la iglesia que tu vida va a cambiar. Quiero explicarte esto, hermano. Hermana, tu vida no va a cambiar si no te dedicas a entender los sermones, a entender la palabra. Qué bueno que tengas a alguien con quien hablar. Si estás luchando con algún flagelo, con un hábito de vida, con algún, yo qué sé, una atadura, estás luchando con la droga, con la mentira. Quiero decirte esto, hermano, para todo tiene Dios la salida y para Dios es así. Pero Dios no va a hacer cosas que debes hacer tú primero. Hay conceptos que tienen que ver con alguien que está entendiendo en la cabeza lo que debe hacer. No es que Dios te enseña para que te vuelvas un predicador del evangelio. Si Dios te llama a hacerlo, lo va a hacer. Pero Dios te enseña primero que todo para sacarte del lugar donde estás. Porque donde no hay entendimiento, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios porque no hay entendimiento. Y por eso los problemas se vuelven más graves con los años. La gente, en vez de aferrarse a Dios, la gente suelta a Dios. Por eso muchos son los que vienen y muchos son los que se quedan en el camino. No entendieron. O quizás también asumimos la culpa y le decimos a Dios, perdónanos, porque quizás no les hemos enseñado bien. No nos hemos dedicado en el tiempo que necesitaban para invertir tiempo para que la persona crezca. Que Dios no es tu papá, el que tuviste, ni tu mamá. Que Dios no es el esposo que tuviste. Que Dios es bueno. Que Dios es uno siempre, que Dios es leal. Que Dios te caes y Dios viene y te levanta. Que te equivocas y si te arrepientes, Dios te perdona. Que Dios no te va a jugar con el dedo, que si tienes 10 caídas y nosotros te vamos a ver de reojo, pero Dios no. Dios acepta que te caigas 1000 veces mientras te levantes. Dios viene para levantarte. Dios lo que te ha prometido lo va a cumplir. Y si hay un propósito en tu vida, quiero que sepas esto. Dios está trabajando para hacerte entendido. Que no solo en tus tiempos, ni en tu fuerza, ni en tus capacidades. Lo digo para los muchos matrimonios que deberían estar diciendo en el corazón, yo en mi casa serviremos al Señor. Dios hace rato está planificando. A veces nosotros planificamos con distancia, esfuerzo que tenemos que hacer. Sin embargo, Dios a veces ofrece cosas que nadie quiere agarrar porque la lógica no entra en la enseñanza de Dios. El camino de Dios es por fe. ¿Cuánto me dicen amén? Vamos. Dios te explica para que interpretes, para que valores, para que incluyas dentro tuyo sus conceptos, sus ideas, su enfoque. Dios te explica, te enseña para que alcances esos conceptos que hoy están lejos pero que necesitas entender. Dios te explica para que distingas entre lo bueno y lo malo, para que fijes esos conceptos en tu cabeza y para que sueltes. Digo esto para los muchos que estamos mal criados en el servicio. No elijas qué darle a Dios. Porque Dios a veces te necesita en lugares donde tú no quieres estar. Pero ahí es donde tu rey te necesita. Un buen soldado no elige trinchera ni batalla. Está ofrecido. Está en la primera fila. Por eso es útil para el Señor. No porque viene a la iglesia, porque entendió que antes no servía para nada y hoy es útil para su Dios. La muerte no va a separarte de Dios. Dios te prometió de que la muerte no iba a tocar tu cuerpo, de que Dios te va a llevar a ese Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a ese Dios que nos dio la eternidad?
los hermanos que vienen a la iglesia, a los hermanos que vienen desde mucho, muy lejano, espero que les vaya bien. Espero que entiendan la palabra, espero que practiquen la palabra. Oramos. Incline su rostro ahí, sencillo. Hacemos una oración sencilla. Se fue mucho el tiempo. Pero vamos a aprovechar este tiempo y lo vamos a hacer de calidad. Recuerde de que Dios está esperando su oración, no la mía. Ponte en pie ahí y ora con Él. No hace falta que yo te guíe. Recordá esto antes de orar, que Dios promueve obediencia. Que Dios bendice obediencia, que Dios habla bien de la obediencia. Pero no hay corazón obediente que no entiende, que es sin entendimiento. Porque la obediencia nace del entendimiento. De quién es Él, de quién soy yo, de lo que Él espera de mí. De que quizás muchos me han dicho hasta aquí que era un inútil, un tarado, un falto. Y han degradado mi nombre de 1000 veces, pero tu Dios habla bien de tu obediencia. Y quizás tendrías que preocuparte más por lo que Dios te está diciendo de ti, o va a pensar de ti, de tu testimonio para con Él. Que Dios diga, pero a mí no me falla. Quizás los hombres no lo tengan en cuenta, pero yo sí lo tengo en cuenta. Y si te han despreciado, y si te han rechazado, y si te han dicho que no valías, y si no te han amado como necesitabas que te amen, si no te han dado el tiempo correcto para enseñarte, que aproveches este tiempo para crecer, para mejorar, para revisar. Necesito soltar lo que aprendí, porque no entran nuevas enseñanzas donde hay cosas colocadas ya en ese lugar. Y yo vengo delante de la palabra no para cumplir religiosamente, o porque el pastor se enoja si faltamos, porque estamos buscando nutrir tu fe, la esperanza. A Abraham le prometieron que iba a tener hijos de tal manera como las estrellas del cielo. Era una promesa muy grande, pero él veía que era un hombre viejo y que su mujer ya no menstruaba y también era vieja para darle hijos. Sin embargo, la palabra dice que Abraham creyó en contra de la esperanza. Tuvo esperanza contra esperanza. Significa de que a pesar de que la lógica no lo acompañaba, se dedicó a creer en lo que Dios decía, porque entendía a Dios. Que no sigues a Dios por lo que sientes ni por lo que tienes ganas, que sigues a Dios por lo que crees de Él. Por eso, Señor, que cada palabra que entendamos en esta noche se vuelva nuestra manera de creer. Que cada palabra que tengamos en el corazón, Señor, sea una palabra entendida. Porque si entiendo, entonces estoy comprendiendo que puedo obedecerte. Porque si puedo obedecer, ya el enemigo no me engañará como me engaña de seguido. Porque si puedo obedecer es porque entendí, y por ende puedo llevar la salvación a mi casa. Y yo quiero ser un instrumento de Dios, y yo quiero ser la bendición de Dios. Señor, perdóname, porque a veces elijo qué. Y tu palabra dice de que tu pueblo Israel perecía porque le faltó conocimiento. No te conocía, no conocía tu palabra, no conocía tu verdad, tu razonamiento, tu intencionalidad. No conocía. Te doy gracias, Señor, porque estamos terminando esta reunión. Perdóname por las veces que mis ojos, en vez de estar puestos en ti, están puestos en las personas. Y a veces resisto la autoridad que tú me diste. Te quiero pedir perdón por las veces que he resistido la autoridad que me has dado. Porque eso habla de que no entendí. A los que tenemos más tiempo en el Señor, toda autoridad es puesta por Dios. Y el que no se sujeta a esa autoridad, no se sujeta a Dios que puso esa autoridad. Yo quiero con mi boca, aunque antes hable mal, hablar bien de mis autoridades. Aunque estén equivocados, aunque estén errados, Señor, yo quiero hablar bien de mis padres, que quizás en mi cabeza he guardado tanto tiempo de que me han fallado. De mi madre, que quizás he sentido que amaba más a otro que a mí. O en el momento de necesitar abrazos sentí que no me abrazó, por el contrario, que me condenó.
Yo hoy decido soltarla en tu presencia. Abre tu boca y díselo al Señor. Yo decido perdonar a los seres queridos que he sentido que me han fallado en el corazón. Porque hoy estoy entendiendo que cuando tu palabra es enseñada, alumbra mi entendimiento. Y mi entendimiento estaba en tinieblas. ¿Cómo seré perdonado si yo no perdono? ¿Cómo podré libertar a alguien de una condición si yo mismo todavía soy esclavo de lo que he vivido? Yo hoy me desato por medio de tu palabra. Yo hoy, Señor, me pongo en pie por medio de tu palabra, Señor. Yo hoy empiezo, Señor, a acomodar los conceptos y las enseñanzas que tú me diste, Señor, en mi corazón. Yo hoy, Señor, sujeto el propósito por medio del entendimiento. Yo sujeto el propósito por medio del entendimiento. Yo me sujeto, Señor, a hacer tu voluntad por medio del entendimiento. Y termino diciendo de esto: lo que yo hago por mi familia tiene que ver pura y exclusivamente con la valoración que le doy a mi padre, a mi madre, a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo. Con el valor que le doy a mis hijos. Porque si no entiendo lo que vale un cónyuge, ¿cómo lo cuidaré? Porque si no entiendo las maneras de cómo debo cuidarlo, ¿cómo haré para sacar adelante mi hogar, mi matrimonio, mi fe? ¿Qué hago para no entender mis hijos, no entender las edades que viven, las tentaciones que viven, las condiciones? ¿Cómo hago, Señor, para valorar mi servicio si no entiendo lo que cuesta el servicio, la honra que significa ser un servidor del Señor? Que cualquiera puede ser padre, pero no cualquiera puede ser servidor tuyo. Perdóname si no entendí la honra de lo que me estás llamando a hacer, o del valor que tiene nuestra congregación, del precio que tiene la escuela, la intercesión de los lunes, el esfuerzo del líder, del maestro, que prepara una semana con amor la palabra para enseñarme, de los consejeros de la casa, de los adoradores que se preparan toda la semana para ayudarnos con la adoración, para que nos sea más fácil. ¿Cómo haré para darle valor a mis amigos si no entiendo el valor de una amistad y qué es una amistad? ¿Cómo valoraré la visión que nos diste si no me detengo a pensar que vivo para hacer lo que tú quieres? Si todavía no he entendido el valor que tiene el hacer lo que tú quieres. Perdóname porque hablo de tantas cosas y no hablo de la visión, y soy el encargado de hablar de lo que nos pediste que hagamos como iglesia. Perdóname por las veces que no estoy cuidando mi propia alma. Quiero que se lo digas al Señor con tu corazón. Perdóname por no cuidar mis pensamientos. Perdóname por no cuidar lo que estoy viendo. Afectan mis emociones. Perdóname porque a veces veo lo malo y no lo corrijo. A veces me callo porque no quiero chocar. Y a veces mi amor de padre hace que no sea un buen educador en mi casa. Perdóname. No quiero detenerme, quiero adorarte en esta noche. Quiero agradecerte porque esta es la escuela. La iglesia es la escuela. Es el lugar de formación de santos. Es el lugar de formación de santos. Es el lugar de formación del ejército del Señor. Es el lugar de formación de las futuras generaciones que seguirán tu nombre, que darán a conocer tu nombre. Yo quiero darte gracias en esta noche por las cosas que sí entendimos. Quiero decirte, hay muchas cosas que todavía no logré el entendimiento, pero quiero agradecerte por las cosas que sí entendimos. El perseverar en adoración, el perseverar en servicio, el caerme y levantarme rápido porque hay un Dios que perdona, en el creer en tu obra en la cruz, en tu sangre derramada, tu perdón sobre mi vida, en creer de que hay valor en la crianza de un hijo, en que tú confías en la habilidad que tengo para llevar adelante mi casa. Por eso tú dijiste que era el sacerdote de mi casa como varón.
O le dijiste a cada una de las mujeres que están acá que son la ayuda idónea, el instrumento ideal para formar, para alentar, el aliento de la casa, el amor sobre los hijos, el cuidado, la dedicación. No quiero ser hablador, quiero ser entendido. No quiero ser hablador, quiero ser entendido de lo que es tu voluntad. Enséñame a discernir entre lo bueno y lo malo. Enséñame, por encima de lo que yo busco, que siempre busco ser amado. Busco que hagas cosas a favor mío, porque yo siempre continuamente estoy mirándome a mí. Por encima de hacer, Señor, todas esas cosas que tienen que ver con mi sanidad, quiero estar bien. Primero que todo, Señor, enséñame a entender, a comprender, a conocer, a interpretar lo que tú enseñas. Recibo tu enseñanza en esta noche, díselo. Recibo tu palabra en mi corazón. Recibo tu palabra en mi corazón. Cuando viene tu reino, viene tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, acá también en la tierra. Venga tu palabra, venga la inteligencia, venga la sabiduría, la cual tú eres rápido para darle a cada uno lo que la necesita. Venga tu sabiduría por medio de la lectura, que al leer entienda más rápido. Que nuestros maestros sean excelentes en enseñar tu palabra, que sean excelentes en el abrir el entendimiento, en ayudarnos a mejorar, no a decir las cosas van a pasar. No, las cosas no van a pasar si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Porque a veces vemos que las cosas pasan mal y nos quedamos con los brazos cruzados esperando que tú obres, Dios. Cuando tú estás esperando que yo obre, estás esperando que salga a evangelizar, estás esperando que me ponga de pie, estás esperando que yo vaya a buscar el lugar que quiero tomar. Precioso Jesús, te adoramos, te damos gracias. Incomódame, no me dejes simplemente en el culto del sábado, en la experiencia sentimental. Llévame a la experiencia espiritual, al choque de la palabra contra mi razonamiento, al derrumbar ideas, conceptos. Se rompen en esta noche todo argumento mental que está diciendo: estoy bien como estoy, no estoy bien como estoy, hay más para mí. Hay un Dios grande que tiene algo más grande para mí. Y yo me deshago de todo argumento, me deshago de todo pensamiento, de toda idea que está en mí y que no me permite entender, crecer, mejorar, avanzar. Precioso Jesús, te damos gracias por lo que tú nos has hablado en esta noche. Lo guardamos en el corazón. Así en el silencio te digo solamente algo: poco valor, poco cuidado. Dale más valor a lo que Dios te enseña.